Bueno, vamos a hablar de un tema delicado. Eh, Todos tenemos vivencias, ¿sí? Podríamos decir que una vivencia es aquello que percibimos en un presente determinado, aquello que sentimos en un presente determinado, y esa vivencia después queda en el recuerdo, porque el pasado no existe y el futuro no existe, y lo que es el presente, pero yo vivo un paréntesis de mi vida, yo vivo un momento de mi vida y esa vivencia queda en mi recuerdo, queda en mi recuerdo. Entonces, si de alguna manera yo sería un arqueólogo que voy eh, juntando las distintas vivencias de una persona, podríamos decir que yo tendría dos compartimentos separados. Por un lado las vivencias positivas y por otro lado las vivencias negativas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que en la memoria eh, se afianzan, se sellan, quedan marcadas en nuestro recuerdo aquellas vivencias o muy dolorosas o muy placenteras. Recordamos principalmente cuando sentimos un desgarro, cuando sentimos una profunda tristeza y también recordamos aquellos momentos de mucho gozo, de mucho placer, de mucha plenitud, de mucha felicidad. Bien, el tema es cómo convivir con esos recuerdos. Porque como dijimos recién, hay dos compartimentos, entonces la pregunta sería, ¿cómo hago para alimentarme de pensamientos buenos? Porque también tengo en mi interior el recuerdo de aquellas vivencias que no fueron tan positivas, porque el dolor llegó a mi vida. Y también hay que tener en cuenta que nuestro corazón, metafóricamente hablando, en nuestras emociones, en nuestro sentir, también laten todavía aquellos dolores del pasado. No todo dolor se cura. Las vivencias están en nosotros. De alguna manera yo dije que el pasado no existe, pero mucho de ese pasado lo tengo como una mochila, lo llevo en mí y está latiendo junto a mi corazón. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacer para caminar mi presente con ese pasado? ¿Cómo hacer para caminar mi presente con esas vivencias que me recuerdan cuando algo no salió, que me recuerdan una muerte, que me recuerdan un dolor, un desgarro? Eh, ¿Cómo continuar la vida? La primera respuesta que hay que dar es que primero se hace lo que se puede. Después de un dolor y cuando atravesamos un duelo, de alguna manera somos malabaristas que hacemos lo posible para salir adelante, en el día a día, en el amanecer del lunes, en el amanecer del martes, y así vamos remándola. Ahora, después que ya ese pasado negativo, ese profundo dolor fue quedando emocionalmente un poquito más atrás, eh, comienza en nosotros un proceso de volver a planificar el presente y de volver a concentrarnos en esos objetivos, en esos logros, en esas esperanzas que necesitamos para vivir. Pero inconscientemente en nosotros sigue estando el dolor o la pérdida o la falta. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de sobrellevar vivencias negativas? Este video se va a llamar Vivencias. ¿Cuál es la mejor manera de estar, convivir con aquellas
imágenes internas que tenemos de los momentos de dolor. Y también con aquellas vivencias que todavía están latiendo, porque sería muy fácil simplemente que sean recuerdos imaginativos nada más. Pero el tema es que el dolor todavía me pesa, el dolor todavía lo cargo, el dolor también forma parte de mis cansancios, de mis agotamientos. Todavía me siento doler, todavía siento que duelo, ¿sí? Bien. La mejor manera de sobrellevar un pasado negativo es crearnos y alimentarnos y dar vida a un presente positivo. Es decir, transformamos las vivencias negativas que están en nuestro recuerdo y en nuestro corazón con vivencias positivas, con vivencias que den gozo, que den placer, que den felicidad en el presente. Entonces, por ejemplo, si yo alimento una buena amistad en el presente, si yo disfruto de un buen encuentro en comer con amigos, si yo disfruto de un buen viaje yendo a los lugares turísticos, pasando tiempo, disfrutando de buenos desayunos en esos lugares, sacando las fotos que quiero con tiempo, si yo me cargo de vivencias positivas, yo me concentro en el placer y en el gozo del presente, y entonces esa fuerza me ayuda a seguir llevando la mochila del dolor. Ahora, déjame decirte que algunos dolores tenemos que sobrellevarlos toda la vida. Lo que pasa que duelen de otra manera, pinchan de otra manera. Ahora, si yo sé que ese dolor, por ejemplo, la pérdida de un padre, o por ejemplo la pérdida de un hijo, o por ejemplo la pérdida de una parte de mi cuerpo, si yo sé que ese dolor lo tengo que llevar toda la vida, lo mejor es no dejar de mirarlo, porque siempre va a estar latiendo, sino rodearlo, empaparlo de vivencias positivas. Cambia tu pasado negativo con un presente positivo. Rodéate de afectos, de esperanzas, de proyectos, de objetivos. Franco, pero déjame decirte que yo a la noche quedo sola y en el silencio vuelve ese dolor. Sí, pero decime si no es distinto. Decime si no es distinto luego de un día de proyectos, luego de un día de saber que llega la noche y vas a bajonearte un poco, pero al mismo tiempo te vas a estimular con el día de mañana y el viaje que hay que hacer o la reunión que hay que programar. ¿Sí? Esto tampoco quiere decir llenarnos de actividades como para no escuchar ese silencio, porque lo mejor sería llevarnos bien con el silencio, llevarnos bien con ese instante de soledad. Ahora también es verdad que el dolor punza, que el dolor está presente y que el dolor se hace muy real en la soledad y en el silencio. Pero somos seres de la soledad y del silencio y necesitamos hacer amistad con esa soledad y con ese silencio, aun si caen algunas gotitas de tristeza. Porque nos lanzamos al mundo y a la interacción, pero a partir también de una individualidad que se autoconoce en la soledad, en el silencio, en la calma. La cosa para sobrellevar dolores no es simplemente poner música a todo lo que da, poner el noticiero a todo lo que da para no escuchar mi interior. Es
intentar cada tanto apagar esa música, ese noticiero y dejarme entrar otra vez al interior e ir viendo que con mis vivencias positivas ese interior está un poco más cicatrizado. Bueno, hemos hablado de vivencias. Se dice, las psicólogas de niño difunden mucho, la neurociencia también, que tenemos que cuidar las vivencias de nuestros niños, a dónde los llevamos, con quién se vinculan, cómo la pasan en casa, cuidar las vivencias. Y nosotros también con nuestra inteligencia podemos proyectar muchas de nuestras vivencias. Franco, pero hay muchas cosas que ocurren sin que las esperemos. Sí, ya sé, pero hay un alto porcentaje de cosas en el día que sí te las das vos a vos mismo o a tus seres queridos. Por lo tanto, podés planificar un buen desayuno, podés planificar un buen viaje, podés planificar un buen presente, sabiendo que hay cosas que se van a escapar de las manos, por supuesto. Pero en la medida de lo posible debemos cultivar buenas vivencias. Bueno, este video se llamó Vivencias. Te amo mucho. Gracias por estar y acordate, la mejor manera de sobrellevar las vivencias negativas del pasado es transformando y creando vivencias positivas en el presente. Porque el sentido de la vida es el amor y las mejores vivencias son las que tienen que ver con el amor. Un abrazo.